Bueno, buenas tardes a todos. En el ciclo de charlas y experiencias, compartir experiencias, esta charla la va a dictar el ingeniero agrónomo Donaldo Candelero. Él es especialista en manejo de suelos, manejo de cuencas hidrográficas, en drenaje agrícola, medición de compactación y humedad de suelo. Tiene 42 años de profesión, es inventor del Dren Topo y ha formulado un fertilizante Specialty. ¿Puede ser? ¿Está bien eso? Sí, está bien. Sí, sí, es algo que está en desarrollo, pero ya tiene la patente, así que... Uh-huh. Y tiene ensayos de larga duración, de más de 16 años, de análisis, compactación, humedad y relevamiento de rendimientos de cultivos. Bueno, Donaldo, Bueno, un iniciar poco, la charla cuando puedas, dale. sí, un poco, bueno, yo quiero comentarle que todo lo que van a ver acá es un poco un resumen. Yo comencé a trabajar con aparatos de medición de compactación, ¿no es cierto?, analógicos en el año 96 y después en el año 2003 compré unos aparatos digitales de la firma Spectrum, ¿no es cierto?, que medimos compactación y humedad volumétrica. Cuando nosotros hablamos de compactación, siempre lo que vemos es eso en el campo, lo primero que vemos. Normalmente eso que vemos en el campo, un suelo bien estructurado, a lo largo del tiempo, en 5 o 6 meses tendría que volver a su posición normal, ¿no es cierto?, esas huellas. Pero también tenemos problemas por debajo, que muchas veces no agarramos la pala y bueno, no lo vemos, pero existen todos estos problemas. Esos son raíces de alfalfa, ¿no es cierto?, que tienen en diferentes durezas, ¿no es cierto?, en diferentes profundidades. También vemos todo lo que es el extracto, una parte del suelo, por eso siempre es importante la pala, para ver toda la estructura laminar que podemos encontrar en los suelos. Y bueno, estos son los aparatos que yo le decía, ¿no es cierto?, en el cual mide la compactación y el otro aparato, y este aparato mide la humedad volumétrica. ¿Por qué? Porque cada vez que hago una medición tengo que relacionarla con el contenido de humedad. Bueno, han sucedido problemas. Este es un trabajo que se hizo en la Cañada de las Yeguas, entre Angélica y San Vicente. Bueno, si bien ustedes ven este campo totalmente inundado, tenía problemas de compactación, se hizo un trabajo y toleró en el año más de 1000 milímetros y se pudo cosechar. Cuando uno habla, ¿no es cierto?, de compactación, hay que darle importancia a esto que estamos viendo. ¿Por qué? Porque el desarrollo de esta problemática integra y afecta los conceptos de fertilidad, nutrición, la distribución del agua en el suelo y el aprovechamiento por parte de la planta, la parte de la respiración y la degradación de los suelos. Entonces, cuando nosotros vemos una problemática, ante esa problemática tenemos que decir que, bueno, uno quiere cambiar las cosas. ¿Y qué es cambiar? Es una acción de transformar una cosa en otra. ¿Y cómo podemos hacer eso? Transformar una cosa en otra. Buscar cómo, encontrarle la solución y ver cuáles son las remediaciones que uno puede llegar a hacer, o simplemente, ¿no es cierto?, como se hace muchas veces, es echar la culpa, que eso sucede por culpa de algo. Bueno, nosotros acá tenemos que ver, esta es una representación de lo que es el suelo, que es el lugar donde nosotros realizamos todos los cultivos. Eso me representa una unidad y cómo está distribuida la parte de sólidos, la parte de gases y la parte de líquido y la parte de materia orgánica. Depende cómo se mueva cada una de las partes, podemos tener un proceso de compactación o un proceso de humificación, oxidación o mineralización. Ahora, ¿la compactación qué es? Es una pérdida de volumen que está experimentando una determinada masa de suelo.
¿Y eso por qué sucede? Porque disminuye la porosidad. Para que disminuya la porosidad tenemos que me disminuye el tamaño de los poros y también cambia la continuidad de los poros. Esto se da como antes, si algunos se acuerdan que se usaba el arado de reja siempre a la misma profundidad, cuando pasaba la reja cortaba el poro y le daba una pequeña orientación, o sea que cortaba la continuidad de los poros. Pero también con la compactación se da porque tenemos deterioro de la estructura. Y ese deterioro de la estructura se da por el tamaño de los agregados, cada vez son más chicos, ¿no es cierto? Y también la estabilidad de esos agregados. Si nosotros queremos representar una estructura de suelo ideal, ¿no es cierto? Yo la representé acá a través de un metro cúbico, ¿no es cierto?, de suelo. ¿Cómo es la distribución en ese metro cúbico de suelo? Un suelo ideal, por supuesto, ¿no? Tenemos el 50% de materia orgánica y minerales sólidos, son 500 litros. Lo ideal sería que tengamos el 25% de esos poros con contenido de humedad y el otro 25% de poros que tengan aire. ¿Por qué hago esta representación? Porque esto nomás nos da una magnitud de la cantidad de agua que ese suelo puede absorber. En este caso, son 25 centímetros de suelo en el metro cúbico que tenemos, me representaría 250 milímetros de agua. Y ahora lo vamos a ver en determinado suelo cuál es la capacidad de absorber agua. ¿Cuáles son los cambios principales que se dan en un suelo cuando se compacta? Tenemos la reducción de la porosidad, especialmente en los poros que son menores a 30 milímetros, o sea, son los poros que tienen la capacidad de retener agua en el suelo. Nosotros estamos viendo acá que los poros, los microporos son chiquitos, estos microporos es un agua retenida con mucha fuerza que muchas veces la planta no puede llegar a aprovechar. O sea, nosotros vamos a aprovechar el agua de los mesoporos y de los macroporos que son un poco más chicos. Toda la otra agua es agua libre, ¿no es cierto?, que se va a ir en el drenaje. ¿Cómo se da el proceso de compactación? Se da por una reacomodación de partículas. Acá lo tenemos representado, un suelo no compactado, cómo está la distribución de las partículas del suelo, cómo está el aire y cómo está el agua. Ahora, tenemos distintos tipos de compactación. Normalmente se da lo que es la costra, que se da en superficie, es una compactación superficial de unos pequeños milímetros, ¿no es cierto? Que eso el problema que trae es que no permite que la semilla vaya a emerger. Después tenemos la compactación superficial, que normalmente se da en la capa arable, ¿no es cierto? Después tenemos el pie de arado, que es lo que yo le decía, que siempre se produce a una determinada profundidad, que es cuando el piso del laboreo, esa capa es muy chica, y después tenemos la otra compactación, que es una compactación profunda, que se da mayor a los 30 centímetros de profundidad. Si nosotros analizamos el desarrollo de una planta, ustedes en la imagen pueden ver de la parte izquierda de la raíz es el crecimiento radicular sin restricciones y la otra parte derecha es cuando tenemos restricciones en el crecimiento. Acá se dan en las costras superficiales, después tenemos la compactación superficial que está especialmente debajo de las huellas de las ruedas, el suelo, pie de arado, que es ahí normalmente casi siempre donde nosotros vemos que todas las raíces tienen una curvatura muy, muy acentuada, y la compactación profunda. Vamos a analizar cada una de estas cosas. Vamos a analizar lo que es la costra, lo que es la compactación superficial. La compactación superficial impide la emergencia de las plántulas, ¿no es cierto? Uno ve que las raíces, que las plantas tratan de germinar y tratan de salir por una resquebrajadura para poder emerger, ¿no es cierto? Eso dificulta mucho el intercambio gaseoso, ¿no es cierto?, para la respiración de la semilla. También influye en la infiltración de agua. ¿Qué pasa en este tipo de suelo? El agua cuando cae
Normalmente si ya tiene este tipo de costra, ¿no es cierto?, va a tratar de escurrir hacia otro lugar y la infiltración del agua va a ser menor. Eso provoca más escorrentía, ¿no es cierto?, y también provoca más erosión, que es algo que normalmente no vemos. Y uno tiene que ponerse a pensar que el agua cuando está corriendo de un lugar, lo que no infiltra y corre de un lugar hacia otro, esa agua está corriendo sucia, tiene material, y cuando disminuye la velocidad de ese material se va depositando y va tapando los poros de otro lugar, ¿no es cierto? Las causas de esto. Normalmente las causas se dan por agregados débiles que se deshacen en contacto con el agua o por el impacto de la gota de lluvia. Bueno, todos ya esta imagen la conocen, el impacto de una gota de lluvia que parece una bomba en la estructura del suelo, ¿no es cierto? Y también tiene fácil dispersión esos agregados que son débiles porque tienen bajo contenido de materia orgánica y también bajo contenido de cationes floculantes, y después eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero acá es importante tener en cuenta esto. Si bien esto es de libro, pero es algo sencillo. Yo creo que nosotros tenemos distintos tipos de arcilla. La más importante no es esta, la 1.1, sino que es la 2.1, es esta que vemos a continuación, en el cual las separaciones entre las laminitas hace que ahí estén los nutrientes. Y esta es la que importa en el suelo. Por ello, cuando veamos el tema de los cationes floculantes, vamos a ver las relaciones, cómo actúan sobre la separación de estas laminitas. Por ejemplo, las arcillas 2.1 tienen 15 veces más de disponibilidad de nutrientes que las 1.1. Acá también es importante algo, ¿no es cierto? Digamos, ¿qué elementos tenemos en el suelo? Por ejemplo, puede ser el caso del sodio o puede ser el caso del calcio. ¿Cómo actúan cada uno de ellos? Y yo digo, bueno, normalmente presento esto porque muchas veces se habla que tenemos problemas en un suelo que tiene más de 15% de PCI. Pero ¿cuándo comienza el sodio a molestar o a dificultar o a romper la estructura del suelo? Para eso tenemos que entender cómo trabaja. El sodio es un radio de hidratación, tiene un átomo chiquito donde tiene un radio de hidratación bastante grande, ¿no es cierto? A diferencia de lo que es el calcio, que el átomo del calcio es más grande y el radio de hidratación es más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas dos cosas para comparar? Si nosotros vemos que en el proceso de humedecimiento y secado tenemos grandes cambios de volumen porque la radiohidratación es muy grande, entonces eso lo que hace es como una bomba dentro de las arcillas. Por eso vemos en suelos sódicos siempre es un polvillo arriba, porque el sodio actúa de esa forma. Mientras que el calcio es mucho más estructurante del suelo. En el proceso de humedecimiento y secado varía poco el volumen, y aparte tiene dos cargas, que eso le da más fuerza y como consecuencia las arcillas son más estables y mucho más esponjosas, y eso hace que el suelo sea más esponjoso. Acá lo representamos para que tengan en cuenta lo que es un elemento como el potasio, que es un nutriente, y como es el calcio, la diferencia que tiene. Entonces, si yo tengo más espacio entre esas arcillas, tengo mayor capacidad para retener los nutrientes. Eso es un poco la representación química de cómo está el sodio. Ahora, la compactación superficial. Es observable entre la superficie del suelo y la profundidad de labranza. Normalmente son de 0 a 20 centímetros que tenemos ese problema. La corrección, normalmente eso es más fácil de corregir porque con el desarrollo de las raíces, ¿no es cierto?, estamos estructurando un poco más el suelo en ese lugar. Pero acá viene un punto interesante que tenemos que siempre tener en cuenta cuando vamos a observar un suelo y agarramos una pala y hacemos un pozo profundo. ¿Cuál es la profundización radicular de las diferentes especies? Acá vemos, por ejemplo, el girasol tiene distintos cultivares
vemos el largo de las raíces en centímetros que pueden llegar, y acá el estado en el cual se hizo la medición. Presento esto para que se sepa que esto, ¿no es cierto?, se midió el desarrollo radicular con una resistencia a la penetración de 1900 kilopascal. También la corrección la podemos hacer con una labranza. Al mover el suelo, al removerlo, vamos a estar aflojando, pero bueno, si bien destruimos la estructura, con una actividad biológica, ahí se pueden desarrollar muy bien todo lo que es las lombrices en el suelo, todos la parte biológica que contenga el suelo, eso va a favorecer la estructuración. El grado de compactación está determinado por el contenido de humedad del suelo, por la presión de contacto en el suelo provocado por las maquinarias y animales. Entonces, si nosotros vamos a entrar a analizar el caso primero del tema de las cubiertas. Acá tenemos la profundidad en compactación y acá aumenta la humedad. La misma llanta, el mismo tamaño, inflado a la misma presión, todo, cuando pasa sobre un terreno, la compactación siempre es mucho más profunda cuando tiene mayor contenido de humedad. Y después acá vemos lo que pasaba antes, o en los lugares donde se hace mucho el pastoreo, y hacemos pastoreo por húmedo, y le dejamos mucho tiempo a los animales, vemos las pezuñas del animal. ¿Y acá qué está pasando? Tenemos mucho peso en un área de contacto muy pequeña, entonces eso es mucha presión. Acá tenemos el pisoteo de los animales, que es un efecto pisón. Ronaldo, un minutito. Sí. Para organizarnos, para los que se conectaron más tarde, Sí. Si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla ahora por chat, y después levantamos la mano y lo hacemos oralmente, porque hay una pregunta ahí de María Soledad Olmos, que yo no sé si se relaciona a lo que estás dando ahora, pero me parece, para no interrumpirte, me parece mejor hacerlo bueno, vía vos chat. fijate en eso, hay tiempo, después lo analizamos después, volvemos sobre las imágenes, ¿viste? Dale. Eso, Entonces, nosotros, acá está, no sé si alguien lo habrá llegado a ver, bueno, los que tenemos un poco más años lo vimos esto. Fíjense en que el tractor está arando, la rueda delantera va sobre el surco abierto, la rueda trasera va sobre el surco abierto y la rueda del arado va sobre el surco abierto. Entonces, esto es lo que siempre se denomina piso de arado. ¿Y por qué se denominó? Precisamente por esto. ¿No? Entonces, o pie de arado. Está localizado directamente por debajo de la profundidad de labranza normal. Y uno lo ve de esta forma, el desarrollo radicular los tenemos los primeros 20 centímetros o 25, que era la profundidad de laboreo que se hacía, y ahí tenemos una capa. Esa capa normalmente no es una capa muy gruesa, tiene escasos centímetros de espesor, y la causa de esto es el laboreo siempre a la misma profundidad, lo que le dije recién, las cubiertas pasan varias veces, ¿no es cierto? Y tenemos este tipo de problemas. Yo presento esta foto fue hecha en el año 2007, ¿no es cierto? Acá tenemos piso de arado y acá se trató el suelo de otra forma, que después lo vamos a analizar cuando veamos en la segunda charla los casos especiales. Pero ven la diferencia de desarrollo radicular. Si nosotros tenemos que decir cuál de los dos cultivos va a rendir más, no sé cuánto va a rendir, pero el que va a rendir más va a ser el que tiene más raíces. Este es un caso también, ¿no es cierto?, en el 2014, cerca a la zona de San Francisco, campos muy buenos, acá se nota muchísimo el piso de arado, fíjense en el suelo cómo está resquebrajado en ese momento, ¿no es cierto? Y este es donde se hizo un trabajo especial con una remediación en la línea de siembra. La compactación profunda. La compactación profunda siempre se da por debajo del nivel de labranza. Y puede ocurrir normalmente porque, digamos, la magnitud siempre va a estar determinada por la presión de contacto que tenemos con el suelo, ¿no es cierto? El peso total de la rueda de carga por eje, y acá me quiero detener en un comentario con un ejemplo práctico que yo a lo largo del tiempo fui entendiendo por qué se daba el proceso de compactación. Antes que nosotros teníamos tractores chicos,
no había los tractores del tamaño que están ahora, le estoy hablando de 40, 50 años atrás, teníamos la compactación por el piso de arado o el efecto pisón, pero abajo no teníamos tanto problemas de dureza por debajo del piso de arado. Y hoy encontramos muchos problemas de dureza. Eso se debe porque con el avance de la tecnología, grandes maquinarias, grandes pesos, ruedas anchas, es toda una presión que se va ejerciendo sobre el suelo y el suelo se va compactando mucho más abajo. Por eso es importante el peso total de la rueda o carga por eje. Se da por debajo de los 30 centímetros y la vemos de esta forma. Con el análisis de penetrometría la vemos abajo. Acá estamos en el último punto, acá donde estoy marcando, estamos a los 60 centímetros. Y ven todo este tipo de compactación. Y uno dice, che, ¿cómo se llegó a ese lugar la compactación? Bueno, ya lo vamos a ir desarrollando un poco más. Ese tipo de compactación profunda es difícil de eliminar. Puede tener efectos permanentes sobre la estructura del suelo. Es importante evitar su aparición, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, para que ustedes vean, esto es un caso, y yo le voy a ir echando con casos de que fuimos haciendo. Este es un campo que se comenzó en el año 2010 y tenemos la secuencia hasta la fecha de todos los años. ¿Qué se hizo acá? Acá veíamos que había un problema de compactación, esta es una compactación que no es profunda, y pusimos un determinado producto en la línea de siembra. ¿Para qué pusimos ese producto en la línea de siembra? Lo pusimos para favorecer el efecto rizósfera, porque yo estaba viendo que en los libros que yo estudié hace muchísimo tiempo en la Facultad de Corrientes, un libro de Bachmann y Brady de la edición, la segunda reedición de 1977, es de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, del estado de Ohio, ya decía cómo incentivar el desarrollo de las raíces para provocar un escarificado biológico. Acá lo pusimos y se ve que se logra. En este caso no se le puso nada, por eso pusimos acá, fertilizamos con ese producto 100 kilos en la línea, ¿no es cierto? Que favorecimos el efecto rizósfera y acá no se puso nada. Fíjense la diferencia que tienen las raíces. Y ahí eso lo reflejamos con el gráfico de la medición de compactación. Si nosotros analizamos ese gráfico, tiene la misma forma que la estructura de las raíces. Ahí tenemos el problema de compactación, se da acá justo que lo medimos, ¿no es cierto? Y después el otro se da acá abajo donde prácticamente sigue en derecho. Para que ustedes tengan en cuenta, esta es una tapa de una camioneta, esta tapa tiene 60 centímetros, o sea que se logró un buen desarrollo radicular de la soja. Las causas de la compactación. Las causas de la compactación, hay causas que pueden ser naturales, es la consolidación de los procesos de formación de los suelos. A través de la formación de los suelos puede haber un proceso de compactación. ¿Por qué? Porque el suelo trata de ir acomodándose las partículas y nosotros cuando sembramos algo, si sembramos en una quinta una planta de tomate o trasplantamos una planta de tomate, apretamos la tierra para que esté en contacto, pero no en una fuerza muy grande, porque si no, le va a faltar oxígeno. Bueno, ese es el proceso de consolidación de la formación de los suelos. Dentro del encogimiento naturales de los suelos, al secarse, también puede ocurrir un proceso de compactación. Pero acá viene lo más importante, que es asociado a las actividades humanas. Y tenemos el pisoteo por animales o por los humanos, ¿no es cierto? Presión y deformación causado por ruedas o implementos de labranza, carga de agua o impacto de la gota en el agregado, que son débiles, ¿no es cierto? Y el impacto por la lluvia, por el riego, por el rodado, por la aspersión, puede destruir esa estructura porque son agregados débiles, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué cantidad de grado de compactación vamos a tener en un suelo? El grado de compactación va a estar determinado ¿por qué? Por el contenido de agua, por la textura que tenga ese suelo y por la magnitud de las fuerzas aplicadas. Y acá tiene que ver
el peso de las maquinarias, que es la carga por eje, la presión de inflado de las ruedas, no es lo mismo 12 que 14 PSI, porque esa presión de inflado con la misma carga se transmite en el suelo, el número de pasada de las maquinarias, el patinaje de las ruedas, la velocidad con la que estamos trabajando en el terreno y las dimensiones de las ruedas. Estoy planteando todo esto porque uno dice, sí, es muy fácil, che, vamos a tratar de cuidar la humedad y todo, pero tenemos que sembrar y tenemos que entrar, o tenemos que levantar la cosecha y hay que entrar. Entonces, bueno, y eso a lo mejor tenemos problemas de piso, pero si no entramos no la levantamos más y perdemos económicamente. Bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta. En cuanto a las dimensiones de las ruedas, acá viene el dilema. Ruedas simples, ruedas duales, radiales u orugas. Bueno, eso es lo que después vamos a ver un poco en cada una de las cosas. Ahora, si yo tengo que estimar y decir, che, en este campo puedo trabajar o no puedo trabajar, porque se me va a compactar de acuerdo al contenido de humedad que tenemos. Bueno, esto hay una forma que es simple, práctica. Tenemos que hacer un rollito, ¿no es cierto?, de una bola. Hacemos una bola de tierra y después tratamos de hacer un cilindro de 3 milímetros de diámetro. Si lo logramos hacer, no hay que trabajar porque eso seguramente se va a generar una compactación. Si se puede hacer el cilindro, pero apenas lo mueves, se deshace, se puede transitar y labrar sin generar compactación. Por supuesto que esto depende de la composición del suelo. No es lo mismo un suelo franco, un suelo arenoso. Eso cambia muchísimo, pero tenemos una idea que ahora lo vamos a ver en los distintos tipos de suelo. Y si no se puede armar el cilindro es porque está muy seco o es un suelo muy, muy arenoso. Perdón. Acá tenemos para los distintos tipos de suelos una forma práctica que yo la uso mucho, que es algo que nos da una idea del tipo de suelo que tenemos y el contenido de humedad que tiene el suelo, ¿no es cierto? Y esto yo lo hago mucho para determinar el contenido de humedad y para ver el tipo de suelo que tenemos. Esto es una herramienta muy útil cuando uno se acostumbra al tacto con el suelo. La textura del suelo. Si tenemos un suelo franco arenoso, un suelo franco arcilloso, tenemos que ver que estos suelos se compactan más fácilmente que este tipo de suelos. Y uno muchas veces acá le entra la duda, si es así, no es así. ¿Y por qué se da esto, que este tipo de suelo, los primeros, el franco arenoso, el franco arcillo arenoso se compactan más que los otros tipos de suelo que estoy marcando? ¿Por qué? Porque cuando uno hace el análisis de arena más limo, es igual o mayor al 90%. ¿Qué me quiere decir esto? Que tenemos menos del 10% de arcilla. Entonces esos suelos son mucho más fácilmente, se compactan mucho más fácil. El peso de la maquinaria. La compactación superficial, probablemente con cualquier tipo de carga, con un auto, con lo que sea, en la superficie lo hacemos porque son los primeros centímetros que se compacta, o podemos llegar hasta los 10 o 15 centímetros. La compactación del subsuelo. Es raro con cargas menores a 5 toneladas por eje. Estamos hablando de la carga por eje. Después, altamente probable la compactación del subsuelo, ¿no es cierto?, con cargas mayores a 10 toneladas por eje. Y acá es donde yo le decía el tema de las maquinarias, los grandes pesos y todas esas cosas que, bueno, que tenemos que sustentarla en una superficie mucho mayor para que no genere esos problemas de compactación. Las duales reducen la compactación superficial, pero no la subsuperficial, o sea, la de más abajo. Te puede reducir porque tenés la carga por eje, no cambió,
Entonces, eso va a impactar sobre el peso que se va a ir acomodando. Es por eso que yo le decía, la forma que yo entendí el proceso de compactación es, por ejemplo, si yo tengo en una mesa un colchón, ese colchón yo voy a hacer presión con una lapicera y a lo mejor la compactación al principio arriba, pero no llego hasta donde ofrece la resistencia al suelo, que es la mesa. Bueno, y esto en el suelo es más o menos parecido. Ahora, cuando yo tengo mucho peso, prácticamente todo se me va pegando casi sobre la mesa, se va comprimiendo toda la espuma sobre la mesa. Y bueno, esto es lo que está normalmente pasando. Es la única explicación que estoy encontrando, porque con el efecto pisón de las patas de las vacas, la compactación la teníamos de arriba para abajo. Y hoy, a lo largo de todos estos años que estoy haciendo mediciones, la veo la compactación desde abajo hacia arriba. Entonces, acá vemos un poco lo que es la carga por eje. Cuando nosotros aumentamos la carga por eje, vemos la cubierta siempre inflada a la misma presión, vemos que la compactación es mayor, se da a mayor profundidad, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos que ver el tema de qué usar. ¿Son lo mismo estas tres maquinarias que son grandes y tienen ruedas anchas y todo lo demás? ¿La compactación que me genera cada una de ellas? No, son totalmente distintas cada una de las maquinarias. Inclusive, si nosotros al primer tractor le pusiéramos radiales grandes, anchas, y en lugar de duales una sola rueda radial grande, está inflada con menos presión. Esa generaría menos compactación. Pero tenemos el problema de la carga por eje. Cuando nos pasamos de las 10 toneladas, ahí ya generamos compactación en el subsuelo. Ahora, ¿cómo afecta la compactación? ¿Cuál es el efecto que trae sobre el cultivo? Tenemos primero las operaciones de campo. Está limitada, ¿no es cierto?, en suelos compactados o suelos y húmedos, ¿no es cierto? El contenido de agua, límite, depende del tipo de textura y del tipo de labor que vayamos a realizar. Influye también en la emergencia del cultivo. La difusión del oxígeno, acá entra la parte importante de la fisiología de los cultivos, que la difusión del oxígeno en agua es 10.000 veces más lenta que en el aire. Por eso muchas veces las plantas, cuando el agua no se va rápido, que no me deja oxígeno para que las raíces respiran, se mueren por anoxia. La acumulación de agua limita la disponibilidad de oxígeno. Si nosotros tenemos una costra arriba, eso no da lugar al intercambio gaseoso, no permite el intercambio gaseoso. Y fíjense, una semilla que está a 5 centímetros de profundidad con una reducción de poro del 10%, estamos hablando que debería ser el 25% de poros, tiene 1 litro de oxígeno por metro cuadrado. Esto le alcanza para un día de la respiración de la semilla. Entonces, ese es un problema muy, muy importante. ¿Y esto qué me trae? Me trae atrasos o fallas por falta de oxígeno, es una barrera mecánica y lleva a distribuciones irregulares. Esas distribuciones irregulares, por más que nosotros le pongamos todo el fertilizante, todo lo que querramos, todas las correcciones posteriores, eso no se corrige más. Por eso es muy importante desde la emergencia hasta lograr, por ejemplo, en el caso de maíz, 5 o 6 hojas, que sea parejo. Después podemos usar todas las otras tecnologías para lograr los rendimientos. Y sobre la disponibilidad de agua, la disponibilidad de oxígeno y la disponibilidad de los nutrientes. Ahora, vamos a ver sobre la disponibilidad de agua, cómo está afectando la compactación sobre la disponibilidad de agua. Los cambios en distribución de tamaño y la continuidad de los poros, que era lo que yo le decía, que muchas veces los poros quedan inclinados y pierden continuidad, eso trae como consecuencia disminuye la conductividad hidráulica saturada. Influye en la infiltración, tenemos menos infiltración, menos evaporación, tenemos problemas en la redistribución del agua y tenemos problemas en la capilaridad, en el movimiento del agua.
Entonces, si nosotros tenemos que decir, a ver, ¿cómo medimos la humedad del suelo? Siempre, muchas veces se fue a, digamos, a determinar el porcentaje de humedad, sacamos una muestra, ¿no es cierto? Y la llevamos a estufa a peso constante. Pero toda esa agua es aprovechable por el cultivo, la que nosotros medimos de esa forma, y no. Entonces tenemos que ver cómo medimos la humedad del suelo. Volvemos a este cuadradito. Y acá vemos la humedad disponible para el cultivo, es el intervalo de humedad disponible. Y acá está simbolizado, que lo saqué de ese libro, que es la edición 1977, para que vean que tengo años también. Y acá me dice, ¿no es cierto?, que tengo una parte de agua abajo, ¿no es cierto?, el límite inferior a lo seco, que es agua, pero esa agua el cultivo no la puede aprovechar, ¿no es cierto? Y lo que es la parte de arriba, ¿no es cierto?, el límite superior a la saturación tampoco. O sea que el límite es mucho menor que lo que yo determino. Ahora, cuando yo le decía que este tipo de suelo podía, un suelo ideal, podía a los 25 centímetros, eran 250 milímetros, vamos a lo que dice el libro. Por ejemplo, acá vemos los suelos arenosos, índice, intervalo de humedad disponible en 1 metro de profundidad, entre 70 a 100 en los suelos arenosos. Pero en los suelos arcillosos entre 200 y 250. O sea que no estaba tan errado cuando yo planteaba este tipo de cosas. Por supuesto, depende mucho de todas las condiciones, pero estamos representando en un cubo un suelo ideal, ¿no es cierto? Otra cosa que es importante que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que está pasando con el agua en el suelo, cómo se mueve esa agua, y esto es importante conocerlo. Fíjense, acá donde estoy marcando hay un surquito donde ahí se hace correr el agua de riego. ¿Y cómo es el bulbo de infiltración y la velocidad de infiltración en una tierra franco-arenosa? Y acá también tengo el mismo surquito, y esta es una tierra franco-arcillosa. ¿Cómo cambia en la profundidad, en las horas y en lo ancho, cómo es la distribución? Ahora, ¿cómo medimos el agua en el suelo? Era lo que yo le decía, hacemos peso de un suelo húmedo, peso de un suelo seco sobre el peso del suelo seco por 100. Ese me da el porcentaje de humedad. Ahora, para saber todo esto, una forma de determinar cómo se mueve el agua en el suelo es el infiltrómetro de doble anillo, que si bien es engorroso, genera discusiones con respecto, y en los trabajos científicos no establecen diferencias con el de un solo anillo. Este normalmente es a flujo saturado. ¿Y por qué es engorroso? Porque teníamos que llenar los dos recipientes, teníamos que ir a medir a cada rato, este no es fácil, la probeta graduada es un anillo simple y esto se va. Pero con este no vemos el mismo gráfico que este acá arriba. Esto es algo que yo he desarrollado, es el infiltrómetro del anillo, porque lo engorroso era estar midiendo a cada rato. Entonces diseñamos este aparatito que tiene unos lectores ópticos ahí, lo ponemos, lo llenamos, lo ponemos en marcha, nos vamos y venimos y recogemos a través de Bluetooth, ¿no es cierto?, con el celular, recogemos la información. Y una forma también de ver cuál es el intervalo del índice hídrico óptimo es a través de la centrífuga. Esto se conoce como humedad equivalente. ¿Qué representamos? En la fuerza del tubo de la centrífuga representamos, ¿no es cierto?, la fuerza centrífuga, que tiene que ser 0,33 atmósferas, que es la capacidad de campo, y le cambiamos las revoluciones para que en ese punto la fuerza centrífuga sea equivalente a 7 atmósferas. Y eso también nos da una idea a campo, ¿no es cierto?, de cuál es la humedad disponible para el cultivo. Ahora acá entramos en otro valor, en otros datos que por ahí muchas veces son discutibles, y tenemos que ver por qué. Porque esto entra dentro de todos los modelos de simulaciones, ¿no es cierto?, que tenemos que hacer cuando simulamos lluvias y ver qué pasa con toda esa lluvia, dónde se va, cuánto infiltra. El valor de la curva número, cuando es un valor cero,
infiltra todo y no hay escorrentía. Y el valor 100 no infiltra, escurre todo. Muchas veces planteo esto, ¿por qué? Porque se toma el valor de la curva número en valor de 45 para hacer los cálculos de lluvia y todas esas cosas, ¿no es cierto? Los cálculos hidrológicos. Pero eso me cambia cuando yo mido la infiltración del suelo. Ahora, esto está determinado por el tipo de suelo, el uso del suelo, la cobertura vegetal, las condiciones de humedad. Y la infiltración del suelo es lo más importante. ¿Qué pasa? Yo hago esta pregunta. ¿Qué pasa si cambio las condiciones que afectan la capacidad de infiltración? De 10 a 12 milímetros hora, que es en la mayor parte de los suelos que yo he medido, estamos en esos valores un poco más, pero es muy raro encontrar valores de 30 a 40. ¿Qué pasa si yo esos valores los cambio a 30 a 40 milímetros hora? ¿Cómo y con qué lo cambio? Bueno, ahí viene todo el trabajo que tenemos que hacer. Ahora, en el caso mío, yo directamente la humedad volumétrica la determino con este aparato que le decía, que es un TDR. Este aparato me sirve para determinar la humedad en volumen, y es un poco como yo lo representaba, ¿no es cierto?, en el caso del ejemplo, ¿no es cierto?, que yo estaba midiendo ahí de Quebracho Herrado. Este es el ejemplo de Quebracho Herrado. En este campo son 147 hectáreas, yo hice la medición de compactación, esto es a los 5 centímetros, lo marrón es menos compactado, lo rosado ya ahí tiene problemas las raíces para desarrollarse, ahí estamos alrededor de los 2.300 kilopascal, y lo rojo ya pasa de los 3.000 kilopascal de dureza. En la parte de arriba, de los 5 centímetros, no tenemos ningún tipo de problema, algunos puntitos. Esto fue hecho en 147 hectáreas, 97 puntos de muestreo. Este aparato tiene la ventaja que me da cada 2,5 centímetros de los 0 hasta los 45 de cómo está el suelo. Y acá lo hice a los 45. Este campo, yo lo conocía de la historia que tenía, era un campo que acá en esta parte donde ven en blanco era el tambo, perdón, se me está escapando, donde es el tambo. Esta parte, este cuadradito acá que le estoy marcando, era donde largaban los animales, ¿no es cierto?, en días de lluvia. Esta parte que ustedes ven acá, este circulito, era donde le ponían los rollos porque estaba cerca el tambo para que los animales estuvieran de noche y comían siempre los rollos. Y también hicimos la compactación a los 45 centímetros. Y me da la parte de dureza que yo marcaba acá, ¿no es cierto?, que era el lote donde pisoteaban todos los animales, que había llegado hasta abajo, y esta era la distribución de humedad medida en los de 0 a 20 centímetros con el TDR, que me determinaba humedad volumétrica. Acá teníamos más agua, en la parte clarita, menos agua. Y acá donde está el tema de los rollos, fíjense en que está esa manchita de agua. Esto después lo comparo con el año 2013, también a los 5 y a los 45 centímetros. Con eso que nosotros le pusimos, que yo le decía que las raíces crecieron derechas para hacer el escarificado biológico, llegamos a aflojar acá a los 45, donde antes estaba rojo, con las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces, a través de su crecimiento, van exudando, ¿no es cierto?, sustancias. Esas sustancias incentivan el efecto rizófera, o sea, todas las bacterias en el suelo, y eso van disolviendo el producto, y a medida que va creciendo se produce lo que se llama el escarificado biológico. Y ustedes fíjense en cómo mejoró la distribución de la humedad en el 2013. Más humedad, mejor distribuida, pero siempre en ese manchoncito que eran los rollos, que está acá, se refleja acá y se refleja acá, estos son mapas de rendimiento, ahí también teníamos más contenido de humedad. Ahora vamos a entrar a comparar qué pasó en este campo con un proceso que vino de afuera, que es un proceso de inundación que vino arrastrada, ¿no es cierto?, venía de acá, de este lado, pasó por acá, en esta parte inclinada, ahí teníamos la ruta y las vías, y tenían unas alcantarillas, entonces me limitaban la salida del agua. En el 2015
Vino agua de otro lado, se paró. ¿Qué pasó? Me compactó los 5 centímetros arriba y me compactó los 10 centímetros. Ese es depósito de todo el material que me fue taponando los poros. Pero no me compactó los 45 centímetros. Y esta era la distribución de agua. Esto eran todos los puntos que yo hice el trabajo de altimetría, humedad volumétrica y análisis de suelo. El primer año yo le decía que hicimos un ensayo. Este es el ensayo, la parte más verde, en el cual vimos ese mejor desarrollo de las raíces. Este era el testigo y esta acá era otra variedad. Ahora, acá, lo más importante fuera de los gráficos de compactación y humedad, tenemos que ver qué pasó con los mapas de rendimiento de cultivo. No sé qué cantidad de rendimiento acá están expresados, pero yo lo que quiero representar es que ese campo se fue desde acá, vino para acá, para acá, para acá, y se fue emparejando. El rendimiento se fue emparejando, o sea, toda esa variabilidad que teníamos se fue cambiando. Vino el proceso de anegamiento y pasó esto y pasó esto. Acá se le pasó el rentopo y ese campo se recuperó rápidamente. Ahora, analizamos el tema de la disponibilidad de agua. La toma por el cultivo. En suelos muy compactados, tienen baja capacidad de campo. La tasa de crecimiento de las raíces, cuando el suelo está compactado, es un 20% comparándolo con un suelo no compactado, que se desarrolla en un 100%. O sea que tenemos 5 veces menos tasa de crecimiento de las raíces en un suelo compactado. La compactación reduce el crecimiento del largo de las raíces, porque tiene un impedimento, pero no su volumen. Ahora ya vamos a ver, esto es un dato del INNI, ¿no es cierto?, en el cual acá se redujo un 10%. En un suelo no compactado, la tasa de crecimiento de las raíces era 3 centímetros, ¿y cuánto tardaba en llegar a los 25 centímetros de profundidad? 7 días. En un suelo compactado era 10 veces menor la tasa de crecimiento. ¿Y cuánto tardaba para llegar a esos 25 centímetros? 70 días. Por eso vemos plantas que desarrollan o cultivos que desarrollan raíces en una maceta prácticamente y no logran profundidad. Por eso yo hacía mucho hincapié en la capacidad potencial que tienen los cultivos de desarrollar las raíces, pero el impedimento hace que no llegue a esa profundidad. La profundidad de siembra del ensayo de estas raíces era 4 centímetros. La disponibilidad de agua. La compactación frena la tasa de crecimiento de las raíces, pero no la suberización. ¿Qué significa? Que las raíces crecen menos, pero se van envejeciendo, ¿no es cierto? Ahora, las raíces crecen lentamente y tienen mayor resistencia, ¿no es cierto?, al transporte de agua. La resistencia al transporte de agua también dificulta por el movimiento de oxígeno, o sea que se da con menos oxígeno. Y para que se entienda, cuando la raíz se acorta, esta es la parte de desarrollo, ¿no es cierto?, de la raíz donde están los meristemas, esta es la parte que toma agua, entrada y salida rápida del agua, y acá tenemos el proceso de suberización. Si esto está mucho más corto, más encogido, me toma mucho menos agua la planta. Entonces, mayor compactación, menos agua disponible, menor crecimiento de las raíces. La disponibilidad de oxígeno, el suministro por el suelo. Disminuye la porosidad con aire, me disminuye 1 a 2 veces más que la disminución de la porosidad. O sea que si la porosidad se me disminuye 10%, la disminución del oxígeno, o sea, la disminución de la porosidad en el aire, el movimiento del oxígeno, es 20 veces menor. Estos son todos datos del INNI. La tasa de difusión del oxígeno me cambia muchísimo. En suelos
arcillosos es menos 0,2 en un suelo compactado, y en suelos arenosos es un 10%, o sea que con eso por eso sufren la anoxia las raíces. Aumenta el contacto de raíz-suelo y disminuye el contacto raíz-aire. Estos efectos son indirectos a través de la dinámica del agua. Ahora, la toma por el cultivo. La tasa de toma de oxígeno por peso fresco de raíz es 0,2 miligramos por hora. Es muy poco, eso no alcanza ni para un día. Los factores determinantes es la actividad de la raíz, la concentración de oxígeno en superficie de raíces, que baja una barbaridad, ¿no es cierto?, entre el 5 al 10%. Hay mayor contacto raíz-suelo, menos contacto raíz-aire, y el coeficiente de difusión de oxígeno en el suelo es muy, muy bajo. Y a su vez, si es muy bajo con agua, desde arriba del suelo hasta las capas más profundas, la difusión es demasiado lenta. Ahora, vamos al otro caso, la disponibilidad de los nutrientes. ¿Cómo afecta la compactación en la disponibilidad de nutrientes? No hay efectos directos sobre la concentración de nutrientes en el suelo. O sea que nosotros podemos tener la misma cantidad de nutrientes en el suelo por más que el suelo esté compactado o no. Pero, ¿qué es lo que está pasando? En compactaciones severas, disminuye el volumen de agua y me disminuye el potencial de suministro de nutrientes. También es, en el caso del nitrógeno, baja disponibilidad de oxígeno, limita la nitrificación, o sea, paso de materia orgánica a inorgánica. El exceso de agua, también menos oxígeno, entonces tenemos los procesos de desnitrificación. Por eso, cuando se produce el anegamiento, nosotros vemos el amarillamiento de las hojas basales, como en este caso del maíz, ¿no es cierto? La cantidad total de nutrientes y su distribución durante el ciclo del cultivo son factores muy importantes. Ahora, la toma por el cultivo. Tenemos lento crecimiento de las raíces, tenemos menor suministro de potasio y de fósforo, que son los no móviles. ¿Por qué? Porque las raíces no se desarrollan en todo un perfil. Entonces, al no desarrollarse en todo el perfil, ¿cómo llegan a tomar la cantidad de nutrientes que está disponible en el perfil? El sistema radicular se desarrolla en un lugar muy chiquito. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una pérdida de nutrientes móviles, porque esos nutrientes no los llega a captar las raíces, entonces se va. El agrupamiento de las raíces en una zona de menor compactación, vamos a tener menor suministro de nutrientes y baja disponibilidad de fósforo. Las plantas necesitan oxígeno para respirar. ¿Y qué pasa? Cuando le falta oxígeno, la planta toma mucho más potasio y menos nitratos, ¿cierto? Ahora, vamos al tema del diagnóstico. No sé en esto, Eduardo, si ves algo, algunas preguntas, algunas cosas, o seguimos. Hola. Sí, perdón. No, seguí, Sí, Donaldo, seguí. Por bueno, ahora están todos en espera, digamos, para en hacer espera, bueno. Vamos al diagnóstico. El diagnóstico principal son por las observaciones que tenemos en el campo. Cuando vemos un cultivo desparejo tenemos algún tipo de problema, ¿no es cierto? Cuando ya lo vemos, ya me está marcando que tenemos problemas en la línea, ahí tenemos compactación. Y cuando vemos esto, ni que hablar, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo medimos esto? Medimos con la densidad aparente, es peso seco del suelo por una unidad de volumen determinado, con ese famoso anillito. Esto está determinada la densidad aparente por la materia orgánica, la textura, la densidad de los minerales y por la compactación que tengamos en el suelo. También
es importante medir la resistencia a la penetración de las raíces y ver dónde está ese problema. Se expresa en kilopascal, o kilos por centímetro cuadrado, o PSI. Las mediciones deben hacerse con el mismo contenido de humedad, porque si no tenemos mucha variación en las mediciones. Los valores de referencia para el desarrollo radicular están entre 900 a 1500 kilopascal. A partir de ahí ya esa energía que está gastando la raíz para crecer va en disminución de rendimiento de los cultivos. Para que tengan en cuenta qué representan los kilopascal, una presión de una aspersora, que es una hidrolavadora, trabaja 30 libras por pulgada cuadrada, son 207 kilopascal, o sea, para que tengan una idea. Entonces, acá nosotros la medimos, ¿no es cierto?, en estos dos, y bueno, vimos los cambios que se van produciendo en el lote. La única forma, y esto con la misma humedad volumétrica y todo eso, ¿no?, con el mismo protocolo. Esto es un poco una escala de la forma de medir compactación, porque medir un punto me da un lugar, pero yo tengo que medir la verdad todo el lote. ¿Y qué hago para medir todo el lote? Normalmente lo que hago es un sistema de reticulado. Establezco un protocolo, ¿no es cierto?, en base a la variabilidad del suelo, establezco un sistema de reticulado y en ese sistema reticulado voy haciendo los puntos, respetando las coordenadas, ¿no es cierto?, y siempre correlacionándolo con la humedad volumétrica. Y me da esto. Estos colores son el verde, ¿no es cierto?, después tenemos el amarillo, después tenemos el rojo, después tenemos el azul de mayor resistencia a la penetración. Entonces acá tenemos de 0, 2,5, 5 hasta los 45 centímetros. Pero para ver realmente un cambio en el trabajo que yo hice, tengo que analizar año tras año qué pasó con ese gráfico. Entonces nosotros lo vemos acá. En el mismo gráfico anterior vemos que arriba era muy poco, el problema lo teníamos en el medio, lo teníamos entre los 5 hasta los 20 centímetros tenía el problema y abajo no tenemos el problema. Pero no es el mismo campo, es para comparar cómo se ven los gráficos. Después esto para verlo lo vamos a ver en algo muy especial que va a ser en otras charlas porque acá es muy largo para explicar todo esto. Entonces si yo pongo este gráfico al lado, tengo de 0 a los 45 centímetros. ¿Qué me dice este gráfico? Me dice que acá yo tengo los puntos, la humedad corregida, la humedad volumétrica, acá también yo tenía los puntos, la humedad volumétrica y la humedad corregida. ¿Qué me dice este? Este me está diciendo que es mucho mejor y tiene mayor profundidad. Y el problema grande, ¿dónde lo tengo? Lo tengo abajo. Entonces, esta es una forma de contrastar las mediciones de compactación, porque si yo tomo los números en forma individual, es muy difícil establecer una correlación si cambié o no cambié el lote, qué hice, qué no hice. Entonces, acá vamos a un resumen un poco general para que se tenga en cuenta todo. Ronaldo, una pregunta. Sí. Cuando vos tomás la humedad, ¿no? Sí. ¿Corregís el valor por humedad? Corrijo. La compactación trato de medirla siempre dentro del mismo rango. Por ejemplo, la humedad volumétrica, un suelo saturado, cuando yo tengo el valor 100 de ese suelo saturado en la humedad volumétrica es entre 45 y 50. O sea, valores 42, 43, o sea, dentro de ese rango lo puedo comparar. Pero, por ejemplo, el valor 0, que es punto de machetez permanente, ¿no es cierto?, sería 20 o 25. O sea que por debajo de 30 no puedo comparar una medición que tiene 30 con otra que tiene 50. Entonces trato de llevarlos y hacerlo todo dentro del mismo rango. Por supuesto que tenés una variabilidad muy grande cuando vos vas a un lote. En algunas partes te vas a encontrar con partes encharcadas, pero dentro de un rango de medición. Si no, le vas a errar muchísimo si está seco o está compactado. Y esto sirve no para analizar punto contra punto, sino para ver el gráfico en general. Correcto. Bueno, acá vemos un poco los procesos. Los procesos naturales de compactación puede ser la lluvia, las raíces de las plantas, bueno, todo eso influye, son procesos naturales.
Y hay operaciones antrópicas, que son la mecanización agrícola. Ahí tenemos. Todo esto influye de acuerdo a la humedad, la textura, la materia orgánica del suelo que tengamos. Eso puede ser que tengamos o no compactación, pero esa compactación me afecta normalmente las propiedades físicas de los suelos: densidad aparente, resistencia a la penetración y porosidad. Pero también tiene incidencia en la química del suelo, en el ciclo del nitrógeno, en la movilidad de los elementos, los gases de efecto invernaderos, ¿no es cierto? También tiene influencia en el crecimiento de las raíces, rendimiento de los granos y de los frutos, y en la biodiversidad de los suelos, los microorganismos y los macroorganismos. Acá entramos en algo que muchas veces cuando se hacen los análisis de suelo se habla de los micronutrientes, del boro y el zinc. Y el boro y el zinc tienen que ver la disponibilidad con los procesos de óxido-reducción. Si yo tengo un suelo compactado, tengo menos oxígeno, y si tengo un suelo anegado, tengo menos oxígeno. Entonces ahí me cambia mucho la disponibilidad de los nutrientes, ¿cierto? En definitiva, todos estos procesos afectan la parte de la atmósfera del suelo, de la hidrósfera del suelo y de la biosfera del suelo. Bueno, ahora vamos a ver lo más importante, que sería a ustedes que le queda la conclusión de ¿se puede hacer algo? ¿No se puede hacer algo? ¿Cómo manejar la calidad física de los suelos? Podemos prevenir y podemos hacer remediación. Lo ideal sería nunca tener que hacer remediación, pero bueno, nos encontramos con situación. El productor tuvo que entrar a cosechar, porque si no entraba a cosechar se le caían los granos, ¿y qué hacía? Bueno, ahí tenemos el problema. Para prevención tenemos que tener en cuenta las fuerzas aplicadas y la capacidad portante, ¿no es cierto? Y para la remediación no queda otra que esto, que es descompactación, que muchas veces gente la tiene como una mala palabra. De las fuerzas aplicadas depende la intensidad del tránsito, la presión de los neumáticos, la carga animal y el tiempo de pastoreo que se los tiene dentro, porque podemos tener alta carga, pero es alta carga instantánea y no genera tantos problemas, ¿cierto? La capacidad portante, con el contenido hídrico del suelo, con la actividad biológica y con la materia orgánica que puede tener el suelo. Ahora, la intensidad del tránsito. Nosotros podemos controlar el tránsito. Y bueno, muchas veces tratamos de hacer lo posible, pero si no se puede, hay que cosechar. El peso de la maquinaria, que es un problema grande que tenemos que tener en cuenta. Acá no se usan mucho las orugas, pero en Estados Unidos se usa una barbaridad, ¿no es cierto? Y eso tiene incidencia por la carga que estamos metiendo por centímetro cuadrado de suelo. El número de las pasadas y la descompactación. Tenemos procesos biológicos, lo que es el escarificado biológico, tenemos procesos mecánicos y también tenemos procesos químicos que influyen en la estructura. Ahora, cuando nosotros hablamos de los procesos biológicos, la actividad biológica y la materia orgánica, ¿no es cierto? Todo eso hace. ¿Cómo se logra? Se logra con cultivos de cobertura, rotación de cultivos y rotación de raíces, que es lo más importante. Siempre se habla de rotación de cultivos, pero nunca se ve lo que pasa abajo del suelo en la rotación de las raíces. Y con los sistemas mecánicos que tenemos algo que trabaja, ¿no es cierto?, a 0,30 centímetros con suerte, que son los escarificadores para til, para plow de distintas formas, y lo que viene por debajo es el drentor. Y después tenemos los químicos, que acá es importante tener en cuenta el balance de las bases, todas esas cosas, como tenemos que es con cal, con yeso. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta la parte química también del suelo, ¿no es cierto? Si no, cuesta mucho volver a recuperar ese suelo si no hacemos aportes como corresponde. Ahora, con cultivo de cobertura, rotación de cultivo, rotación de raíces o algún movimiento de suelo y algo de aplicación de productos, si eso lo hacemos bien, vamos a poder lograr una estabilidad a futuro, pero siempre teniendo en cuenta y observando todos los parámetros. Si no, es muy, muy difícil todo esto. Bueno, yo acá
hice algo que quería discutirlo con ustedes también, con todo, para que lo vean. Es decir, che, mirá, muchas veces le erramos en el diagnóstico. Y a ver, ¿cómo comenzamos a hacer un diagnóstico? ¿Por lo que me dice el productor o por lo que yo veo primero, hago el análisis y después escucho al productor? Bueno, entonces por eso hice esto. Normalmente lo que yo pretendo es que siempre tenemos que ubicar el lote donde está. Con esa información por parte del productor que nos posiciona el campo, lo vemos, y a través de esto vemos todas las imágenes satelitales, época de máxima, mínima, índice verde, mapas de suelo, curva de nivel. Con toda esa información podemos analizar un problema de una zona macro. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una corrección de un lote, y si ese lote me viene agua de 10.000 hectáreas, y puedo hacer el mejor trabajo, pero se me sigue inundando. Entonces, bueno, me tengo que posicionar en lo macro para después ir a lo micro. Y eso depende muchas veces de la distancia, de la pendiente, de muchas cosas a analizar. Después ahí sí, a todo eso macro que tenemos, le agregamos toda la información que podamos en él, que nos dé el productor, los antecedentes locales, análisis de suelo, mapa de rendimiento, mediciones de producción. Entonces con eso sí podemos estar que nos podemos equivocar, pero medianamente vamos a tener información para establecer, ¿no es cierto?, una problemática, y cada una de esas problemáticas qué consecuencias trae a futuro y cómo las corrijo. Después de analizar toda esa información, como colega le tengo que decir, como ingeniero agrónomo le tengo que decir al productor, mira, vos podés hacer esto, aquello. Y él, che, hace lo que le dije a lo último. No, pero antes tenías que hacer lo otro. Entonces, yo me tengo que salvar, es decir, yo te hice todo este planteo a lo largo a futuro de todas las cosas que tenía que hacer. Si no las podés hacer, bueno, las corres en el tiempo, pero no me cambies la forma o las cosas como hacerlas. Entonces, acá hay que decirle siempre a los productores o a la gente, ¿qué es lo peor que puede hacer? No hacer nada. ¿Y qué es lo mejor que puede hacer? Lo que te da el bolsillo, pero con datos, con mediciones, con información. Entonces, si nosotros trabajamos con información, el margen de error, vamos a tener error porque somos seres humanos y no tenemos la bola de cristal. Pero a medida que ajustamos con esa información que nos da el productor el margen de error, a lo largo del tiempo ese error va a ser mucho más chico. Entonces ahí sí vamos a poder hacer proyecciones. Pero todo eso que nosotros queremos hacer, no podemos hacer en base agroquímico, no podemos trabajar. O sea, el sistema suelo es un sistema vivo y está integrado por los aspectos físicos, químicos y biológicos. Y todo eso se tiene que tener en cuenta para que sea sostenible a lo largo del tiempo. Entonces, no podemos, y también tenemos que entender que si alguien viene y le vende a un productor o a alguien, che, esto es la solución de todo, le está mintiendo porque los procesos son lerdos en los suelos. Eso es un poco lo que quería plantear como resumen general. Bueno, esto para que vean, esto es un campo sistematizado, ¿no es cierto?, con Drentopo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Después, no sé, las preguntas las iremos viendo. Bueno, muy bien, gracias, Donaldo. Bueno, está abierto a preguntas. Los que tengan alguna duda. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo había preguntado, no, llegué, me conecté tarde y después se me desconectó, tengo mal internet. No, yo había, a mí me quedó una duda cuando presentó las profundidades de los diferentes cultivos, que había mucha diferencia en las variedades de soja, por ejemplo, hasta qué profundidad penetraban las raíces, y ese estudio es del 97, Dardanelli. No se ha vuelto a hacer nada parecido, porque qué raro, ¿no? Qué diferencia hay, ¿no? La verdad que no encontré nada actualizado, ¿cierto? Por eso puse eso, pero sí, es importante. Pero esto acá, ¿no es cierto?, de la tabla, ¿no es cierto?, de los cultivos, es importante como para decir, che, tenemos una magnitud extraordinaria de desarrollo radicular. Ponele que se le erre por 1 metro, por lo que sea en las mediciones, o haya cambiado, qué sé yo.
Pero dentro de todo estamos muy cortos cuando nosotros vamos al suelo y tratamos de ver hasta dónde se desarrollan las raíces. Y vemos que está muy limitado. Entonces, yo siempre le doy el ejemplo. A ver, si yo tengo un potencial, y sobre ese potencial yo tengo que engordar, me dan un plato, me dan 2 platos, supuestamente no sé cuánto voy a engordar, pero la capacidad es engordar más con 2 platos. Entonces, esto está pasando lo mismo, ¿no es cierto? Bien, 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 bien. Entonces, no vamos como es, a ver, a lo mejor te cambia mucho las diferencias de acuerdo al tipo del suelo, el desarrollo radicular es muy variable, habría que establecer un reticulado muy grande como para hacer una radiografía del desarrollo radicular, pero esto, bueno, son los únicos trabajos que encontré, ¿no es cierto?, de los distintos cultivares, ¿no? Pero eso es indudable. Yo, por ejemplo, analizando el tema de maíz, cualquier maíz tiene una capacidad de los híbridos más baratos que vos encontrés, tiene un potencial genético para producir 10.000 kilos. Ahora, no le damos las condiciones necesarias para eso. Así es. Gracias. No, por favor. Bueno, ahí hay una pregunta de una mano levantada de Ignacio Lochelso. Adelante, Ignacio. Hola, Sí, perdón. ¿qué tal? Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches. Quería preguntarte si habías podido medir, porque la metodología por ahí para medir compactación, los penetrómetros, Sí, tienen su tiempo de cadencia a la hora de medir, que a escala de cultivo extensivo es, digamos, muy difícil. Entonces, quería preguntarte si tenías experiencia de correlación de la info que te da el penetrómetro, por ejemplo, con una Raspberry o sobre todo un Sol Optics, que entiendo lo vendían en su momento con la idea de sí, hacer un mapa también sí. de dificultad la penetración, Claro, bueno, penetrometría. en principio yo estuve tratando de relacionar, digamos, la dureza, la compactación con densidad aparente, y bueno, es muy, muy difícil esto. Por eso, imagínate este trabajo que yo estoy haciendo del año 2010, que lo estoy siguiendo y lo hago todos los años, pero de todo lo que estoy trabajando yo lo estoy haciendo solamente en un solo campo, que es el único que estoy siguiendo. ¿Por qué? Porque te lleva un trabajo. Ese campo de 147 hectáreas tenía 97 puntos de muestreo. Y yo todos los años estoy repitiendo el mismo protocolo. ¿Qué hago? Tomo compactación con la humedad, ¿no es cierto?, en las condiciones de humedad, y tengo que elegir el momento para el rango de humedad que te decía, ¿no es cierto? Este aparato, el TDR, me permite, por ejemplo, cuando el suelo está saturado, está en un 50%, ¿no es cierto?, me está ocupando el agua un 50% del suelo, o sea que me dice que está saturado dentro del gráfico que yo representaba en el cubo. Y el punto de machistes permanente me lo da en alrededor de 20. Entonces, traté de acomodar eso y lo fui haciendo todos los años con el mismo sistema radiculado con los puntos, ¿no es cierto? Eso a lo largo del tiempo, y aparte para que se entienda, en cada punto tomo compactación, humedad volumétrica y saco muestras de suelo. Y después con eso mando a analizar la muestra de suelo, una muestra compuesta de 97 datos. ¿Y qué es lo que hago? Materia orgánica lo meto hago el gráfico y después de hacer el gráfico con todos los años y todas las cosas, ¿no es cierto?, y los porcentuales, le tiro una curva de regresión lineal. ¿Para qué? Para que me diga, che, ¿hacia dónde voy? Y así lo estoy haciendo con todas las cosas. Eso lo solapo con los mapas de rendimiento. ¿Qué es lo que pasa? Cada variación que tiene una curva me está explicando el por qué pasó de esa curva. Eso es lo que estoy encontrando, ¿no es cierto? Y lo que yo estoy viendo en el tema de compactación es que lo hablamos con Silvia Moff en la Facultad de Esperanza, ¿no es cierto? Ese suelo, de acuerdo al cálculo que le hacía de calcio, que le faltaba de calcio para equilibrar ese suelo, le faltaba alrededor de
casi 9.000 kilos. Los cultivos van extrayendo. En principio, los primeros 4 años, la respuesta en las curvas fue mucho mayor porque nosotros esa mezcla de productos se la colocamos en la línea de siembra. Después, no quisieron, renegaron, todas esas cosas y lo aplicaron por cobertura total. Y es totalmente distinto porque no logramos el escarificado biológico, que es lo que me facilita a mí, aparte del trabajo de descompactación, después con los drenes topo, cuando lo pasamos en el momento de la inundación y todas esas cosas. Pero bueno, no es fácil medir en líneas generales. Todos los que están midiendo, de todos los que yo pude hablar acá en el país que miden compactación, se hace referencia puntual o a una huella. Pero cuando yo todo eso lo tiro sobre un campo, la única forma que me dio de ver y poder comparar y decir, che, estoy mejorando este campo en profundidad, son con esos 2 gráficos que yo te mostré. Bueno. Hay otras 2 preguntas en el chat. Una de José Folguera que dice, ¿qué opina del laboreo en franjas o en bandas que está de moda hoy? Mirá, el tema del trabajo, ¿no es cierto?, de los cultivos en banda es un sistema que puede funcionar para que lo adquiera como propio. O sea, toda tecnología que vos vas, y yo puedo decir, y después voy al campo y el productor la termina haciendo como él quiere, si no estoy yo arriba siempre. Entonces, bueno, ese es el primer punto. El segundo punto es que me pasó que se ven todas cosas individuales, se ve fertilización, se ve rendimiento de los cultivos, pero no analizamos todo en conjunto. Y yo siempre parto de este gráfico, ¿no es cierto?, que tengo la parte química, el suelo es la base, tengo la parte química, la parte física y la parte biológica. Dentro de cada una de esas partes es un mundo y hay que conocerlo bien para interactuar. Mientras más se interactúe en esos conjuntos, el rendimiento va a ser mayor. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha tecnología por arriba del suelo, ¿no es cierto?, pero por debajo del suelo, inclusive con los escáneres. Yo estoy trabajando con la gente de ICIAGRO, ¿no es cierto?, hacemos informe en conjunto y bueno, analizamos todos esos mapas. Y muchas veces difiere la compactación que toman ellos con la que estoy tomando yo. O sea, no sé, a lo largo del tiempo yo ya me hice la mano y esto lo estoy haciendo todo en forma manual. El medidor de compactación que tienen ellos es detrás de una camioneta con el sistema hidráulico. A lo mejor pueden, digamos, tener una mejor correlación en cuanto a la velocidad de penetración, que es más constante que la que puede hacer uno en forma manual, ¿no es cierto? Pero vos cambiando un punto de, qué sé yo, 5 metros, te cambia totalmente el suelo. Tenemos una variabilidad muy grande y en esto, bueno, ahí Lautaro, que está en el tema suelo, te lo puede comentar, ¿no es cierto?, porque tenemos mucha variabilidad en estos complejos de suelo, no es algo muy, muy parejito, ¿no? Bueno, tenemos otra pregunta de Lautaro Salvo que dijo, dejo la consulta en el chat. El análisis de agua útil para corregir los datos de penetrometría, ¿con qué frecuencia lo realizan en el lote? ¿Se realiza un análisis de agua útil por cada punto de penetrometría? ¿Se realiza un análisis de agua útil por cada cantidad de puntos de penetrometría? No, cuando yo hago agua, determino agua, la hago con el sistema volumétrico y después corregido al sistema de porcentual, ¿no es cierto? En cada punto que se hace la penetrometría, en ese mismo punto se estoy haciendo humedad volumétrica. En los primeros 20 centímetros, porque no existen aparatos. Si yo quiero determinar la humedad volumétrica de los 20 a los 40, tengo que hacer el pozo en ese lugar, que llegue los primeros 20, sacar toda la tierra y medir la humedad volumétrica de los 40 centímetros. Pero siempre tomo la de los 0,20 centímetros.
O sea, tomás la de 0 a 20 y ya lo referís todo el resto de los valores a la de 0 a 20. Todo de 0 a 20, todo de 0 a 20 porque es lo que me determina. Me pasó en muchos casos que de por ahí puedo tener mucha humedad abajo, pero arriba está seco y bueno, tenés problemas, ¿no es cierto?, en hacer la compactación. Ujú. Entonces, normalmente, ¿qué uno ajusta? Ajusta a un campo que vos entrás después de una lluvia, ¿no es cierto?, que no veas más charco en el suelo y todo lo demás, y bueno, tratás de ver, hacerle primero las mediciones de humedad y si más o menos están dentro de un rango, se hace toda la compactación, si no, no se hace. Tenemos Matías Grela, adelante con la pregunta. Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Justamente ahí está mi duda, del tema del rango de humedad. Obviamente no se puede, como dijo usted, no se puede comparar esta capacidad de campo con punto machiste permanente, pero ¿cómo sería el rango que sí se puede comparar? ¿O Bueno, cuál es por el que eso, usted usa? para que vos tengas en cuenta, por ejemplo, el aparato está calibrado de tal forma que el punto 100, ¿no es cierto?, que es el suelo saturado, ¿no es cierto?, me determina el valor de 45-50. Entonces yo estoy trabajando de los 35 para arriba hasta los 45, ¿no? Entonces, quiere decir que estoy en un suelo que no está totalmente saturado, pero con un alto contenido de humedad. Listo, gracias. La humedad volumétrica, para que tengan en cuenta, es ese gráfico redondo, ¿no es cierto?, que lo teníamos, que si yo tengo el 50% de humedad volumétrica, quiere decir que si el suelo está más o menos parejo, a no ser que esté demasiado compactado, ¿no es cierto?, el 50%, el 25% que debería contener de agua, o sea, tenemos el 50% de poros y el 50% de material, ¿no es cierto? El 50% de poros en un suelo ideal debería tener el 25% de agua y el 25% de aire. Entonces, ese 50% está totalmente ocupado. Es relación siempre al volumen de suelo, ¿no? O sea, con 50, cuando me da el valor, cuando el aparato me da un valor 100, quiere decir que está en 50% de humedad, está totalmente saturado el suelo. Por eso utilizo rangos de 35-45. Eso cuando uno compra el aparato tenés que calibrarlo dentro de los rangos, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ahí está, Lautaro Salvo, adelante. Ronaldo, una consulta Sí, con gravimetría, que uno puede ir con el barreno hasta el metro o hasta los 80 centímetros, que es hasta donde midió con el penetrómetro usualmente. sí. ¿Ha correlacionado algo con ese tipo de muestreo? Claro, yo lo que fui haciendo lo correlacioné siempre en las mediciones que yo hago, la gravimétrica con la volumétrica, ¿viste? En los primeros 20 centímetros, hasta ahí correlacioné. Porque, Más abajo era como te decía, si yo quiero hacer una correlación de la volumétrica con la gravimétrica, tengo que hacer el pozo, sacar los primeros 20 centímetros de tierra y después ir a medir los otros 20, o sea, me mide cada 20 centímetros de profundidad la humedad. Pero arriba lo estuve haciendo, por eso están las dos tablas que lo corrijo, ¿no es cierto? Cuando se hace la compactación, ahí dentro de esas tablas que yo presenté, al lado está la volumétrica y la gravimétrica. bien, perfecto. Pensé que era solo volumetría con densidad con el cilindro Kopecky y solo hacía con eso. Pero perfecto, ahora entendí. No, está la volumétrica con la gravimétrica. Bueno, Ignacio de Lo Celso pregunta, ¿a qué distancia de pasada se pasa el tren topo y si tiene alguna idea de costo por hectárea? Sí, eso normalmente se hizo un trabajo de divulgación científica con Roberto Marano en la Facultad de Esperanza y las distancias más o menos para el tipo de suelo que tenemos en la Argentina estás de 6 metros hasta 4 metros de distancia. Antes lo pasamos alrededor de 8 metros, pero bueno, tuvimos que ajustar, ¿no es cierto?, para tener un drenaje efectivo y después todo el sistema de resquebrajamiento que hace en forma lateral lo fuimos viviendo y bueno, en este caso pasándole en suelos
digamos que, bueno, yo utilizo mucho el sistema de determinar la cantidad de humedad, ¿no es cierto? El sistema manual que le presenté ahí en el gráfico, de acuerdo al tipo de suelo, y más o menos trabajamos entre el 50 al 70% de humedad del suelo, ¿no? Y ahí se está pasando a 5 metros, ¿no es cierto?, de distancia, y con eso logramos una buena ruptura del suelo de abajo para arriba. Los índices, por ejemplo, de un descompactador, de acuerdo a lo que Cristian Álvarez estaba hablando, es decir, yo tengo que ajustar la separación de la púa de acuerdo a la profundidad. En los paratil, ¿no es cierto?, o para plow era 1,6 y en este caso tengo 2,3. O sea que si yo estoy pasando 80 centímetros de profundidad por 2,3, me estoy casi a 2 metros, ¿no es cierto?, del timón. Y si lo paso a 5, me quedan 80, 90 centímetros, ¿no es cierto?, que no tiene ruptura, pero bueno, logramos la infiltración en esos lugares, ¿no? Leo Bell. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, quería consultarte con respecto a de las prácticas, ¿cuál harías primero o cuál ves más efectiva, digamos, para volver a una compactación, digamos, corregir el calcio, empezar con cultivos de servicio o por ahí hacer alguna labranza? ¿Cuál ves primero más adecuada como para ir empezando? En líneas generales, lo que siempre hay que hacer es lo primero ver el perfil, ¿no es cierto? Ver todo el perfil. Y ahí muchas veces yo utilizo un barreno, ¿no es cierto? Porque bueno, muchas veces habría que hacer una calicata, pero bueno, no son varios para usar la pala, ¿viste? Entonces solo me canso, entonces utilizo un barreno. Pero ahí lo ideal es ver un perfil, el perfil del suelo, en ese perfil, qué problemas estás teniendo, ver dónde tenés el problema, ver las durezas, ¿no es cierto?, que tenés en ese lugar y ver qué tenés que pasar. Si vos tenés una dureza, ¿no es cierto?, por ejemplo, de 0 a 20 centímetros, 25, bueno, un paratil o para plow te afloja esos lugares. Ahora, si vos aflojás el lugar, por ejemplo, para hacerlo simple, yo tomo un cascote de tierra que está húmedo, lo rompo por la mitad. Si no le pongo nada, yo ese cascote lo vuelvo a pegar y se pega, porque tiene memoria y queda pegado. Ahora, si yo ese cascote que rompo, por ejemplo, le pongo talco, para decir algo, le pongo yeso, de acuerdo al análisis de los cationes, ¿no? Yeso, dolomito, lo que sea, por húmedo se vuelve a pegar, pero después cuando entra en los procesos de humedecimiento y secado se resquebraja. Eso es importante, pero para estabilizar ese sistema tengo que lograr enseguida el desarrollo radicular. La única forma de estabilizar la estructura del suelo es con un desarrollo radicular. Lo otro es temporal. O sea, que ninguno de los aparatos que vengan, ni el Drentopo, ni el Paratil o el otro que sea, te dan la solución instantánea. Yo lo que tengo que lograr es un conjunto de cosas, como se lo presenté en el último gráfico de las llaves, para que sea sustentable, ¿no? Y eso se hace en base a la relación de los cationes de cambio. Yo en eso hace rato que vengo trabajando sobre el tema de los cationes de cambio y está dando, o sea, en todos los ensayos que he hecho está dando buen resultado, donde estoy agregando eso, o sea, se logra una mejor estructura de suelo, ¿no? José Folguera pregunta, ¿qué nos recomienda a la hora de seleccionar un equipo, escarificador o subsolador? El equipo no tiene a ver, muchas veces a mí me toca cuando hago así una charla para que ustedes entiendan el ejemplo. Yo voy con un cuchillo, me presento y muestro el cuchillo. Pregunto, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Si yo lo uso para comer es bueno, si lo uso para matar es malo. Ahora, la otra pregunta que viene es decir, ¿la culpa la tiene el cuchillo o quién lo usa mal? Entonces, acá primero tenemos que identificar el problema, dónde lo tenemos, ver con qué lo podemos corregir y después usar la herramienta que tengamos a mano para corregir eso. Porque una herramienta mal usada te da un mal resultado. ¿No es cierto? Ese es el grave problema que muchas veces tenemos. Y eso se hace con el conocimiento. Y quien tiene el conocimiento, si no tiene criterio para aplicar ese conocimiento,
y los resultados no van a ser buenos. Ahora, si vos tenés conocimiento y ese conocimiento lo aplicás con un criterio de acuerdo a cada situación, ahí vas a poder tener un buen resultado, ¿viste? Ese es el tema, que muchas veces no es que una cosa sea mala o sea buena, ¿viste? Depende cómo se use. Bueno, muy bien, Leonardo. No sé si hay alguna otra pregunta. Les recuerdo que va a haber una segunda charla de Leonardo, que ya no quise mandarla ahora para que no se superponga con esto, pero la próxima, si no me equivoco, es el 25, ¿no? 25 de agosto. Sí, 25 de agosto, sí. Así que ya le vamos a estar enviando el link de contacto para continuar con esta presentación. Les agradecemos desde ya a todos los presentes que se hayan contactado y gracias, Donaldo, por tu disertación, la verdad, muy, muy interesante. No, al contrario, cualquier cosa, o sea, de mi parte quiero, digamos, dejar expresado que acá, dentro del grupo de suelo del Colegio de Ingenieros Agrónomos, somos un grupo de profesionales que venimos trabajando y creo que cada uno de los colegas que asistieron acá tiene su experiencia y es muy importante lograr compartirlas para discutirlas y verlas y analizarlas entre todos. Eso es lo que nos enriquece a todos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos. Damos por terminada entonces la charla.